Bienvenidos muchachos, esta tarde para la Biblioteca de Derecho es un placer recibirlos de forma virtual a esta charla de capacitación en Turavia. Mi nombre es Marianela Rodríguez. Ahí tienen anotado mi correo electrónico por si tienen alguna consulta posterior a esta charla. Vamos a iniciar con el manual para escritores de trabajos de investigación, tesis y disertaciones, comúnmente llamado como Manual de Turavia. Para empezar, vamos a aclarar por qué es importante citar. Es importante reconocer el trabajo que otros han hecho por un asunto de ética en el área en la que yo estoy investigando. Además, sustenta mi investigación con los aportes que otros autores expertos en el tema, eh, además de que demuestra de que yo tengo un dominio del tema que investigué y le da seriedad a mi investigación o al estudio que yo estoy realizando. Además, es una fuente de información para el lector, ya que puede ampliar con la información que se le presenta. ¿Cuál es el objetivo de los manuales de citación? Bueno, definir quién es el autor o el responsable de crear la fuente. Además de proporcionar la información de qué títulos, páginas, lugares de publicación, o sea, los datos que identifican el material. Quién lo publicó, o sea, el editorial. Y en qué año fue publicado. Además, esto a futuro a ustedes les puede servir por si en algún momento ustedes desean publicar algo, pues si tienen datos de editoriales, ya ustedes van a saber dónde pueden publicar. En la universidad se manejan varios manuales de estilo. En derecho usamos solamente uno, ahorita les digo cuál es, pero para otras carreras y si ustedes llevan generales o humanidades, pues es posible que les vayan a pedir otro manual, un modelo de citación, pero nosotros le vamos a explicar el de Turabi. Dentro de los modelos más conocidos y usados en la universidad, tenemos el modelo APA, que es utilizado en psicología, educación y ciencias sociales. Tenemos también el MLA. Este se utiliza frecuentemente en lenguas modernas y en literatura. Tenemos también el CSE, que se utiliza en biología y ciencias naturales. También tenemos el modelo de Vancouver, que esto lo utilizan en medicina. También se utiliza la norma ISO 9000, ISO 690, perdón. Esta la pueden aplicar en cualquier área o disciplina que se desempeñe. Y también se puede usar el modelo Harvard, que eh, es empleado en física y en ciencias naturales. ¿Cuál es el modelo que utiliza la Facultad de Derecho? Bueno, vamos a empezar con un poquitito de historia. En 1906, la Universidad de Chicago publicó este manual, el Manual de Estilo de Chicago. En un inicio, la primera edición era en 203 páginas. Hasta el momento lleva 17 ediciones y su edición más reciente son 1144 páginas. Luego, en 1937, Kate Turabian, mientras se desempeñaba como secretaria de tesis de la Universidad de Chicago, tomó este manual de estilo de Chicago y se podría decir que hizo un resumen y que posteriormente fue publicado. Hasta la fecha tiene publicado 9 ediciones y la más reciente es la del 2018, perdón. Esta es la que usamos en la facultad. A partir del año 2015, la facultad, en conjunto con la biblioteca, se planteó ante el Consejo de Facultad que se utilizara el manual para escritores de trabajos de investigación, tesis y disertaciones, comúnmente conocido como Manual de Turavin. Desde ese momento, la facultad de manera oficial aplica este formato para la citación de los trabajos de investigación de tesis y que se presentan en la facultad.
Si ustedes desean ampliar lo expuesto en esta charla, este es el número de asignatura 029.6 T929MA9 para que puedan consultar el modelo más reciente. El manual tiene tres partes importantes. La primera parte abarca los capítulos del 1 al 14 y básicamente trata de cómo investigar y escribir los objetivos de la investigación, el problema y su importancia, cómo encontrar información, cómo planificarlo, cómo redactar la investigación. La segunda parte, que es la parte que nos interesa hoy, son los métodos de citas. Abarca los capítulos 15 al 19. La tercera parte incluye los capítulos del 20 al 26 y es sobre el estilo y formato de las citas y las referencias bibliográficas. Este es más que todo como el darle forma y que se vea bonito, por decirlo de alguna manera. Turabian también nos da modelos para vincular la cita textual a la investigación. Uno de ellos es el autor fecha. El autor fecha es una referencia resumida de la referencia y lo encontramos en los capítulos 18 y 19. El modelo notas y bibliografía lo vamos a encontrar en los capítulos 16 y 17. Esta es la parte que nos interesa a nosotros en la Facultad de Derecho, que ustedes aprendan a utilizar el método notas y bibliografía porque ese es el que les van a pedir para los trabajos de investigación. Sin embargo, les voy a explicar los dos para que vean la diferencia y aprendan, ¿verdad? Ok, el modelo autor-fecha, vemos aquí la cita textual, está entre comillas, y ven que aquí está el autor, el año y el número de página donde estoy citando. Esta referencia va entre paréntesis, por eso es que se le llama autor-fecha, porque está el apellido del autor y la fecha de la publicación. Si yo hago esta cita acá, debo poner una referencia bibliográfica al final del documento. Esa sí debe ir completamente desarrollada, autor, título, año y el lugar de publicación. En el modelo notas y bibliografía, que es el que nos interesa, se utiliza una nota al pie de página y la cita entre el texto que estamos digitando. Como les decía, este es el que vamos a usar en derecho. Aquí ven, la cita va entre comillas, tiene un numeral superíndice y una nota bibliográfica al final de la página. También este debe estar referenciado en la bibliografía. Autor, título, lugar de publicación y año. Turabian nos presenta varias formas de citas textuales directas e indirectas. Dentro de las citas textuales directas tenemos la cita corta. Esta cita, la característica principal es que sea de 4 o menos líneas. Debe ir entrecomillada al inicio y al fin. Debe estar referenciado con un número ordinal superíndice y luego la nota bibliográfica al pie de la página. Tenemos la cita en bloque. La cita en bloque es de más de 4 líneas. Se despliega en un párrafo aparte del texto. Debe sangrarse del lado izquierdo. Este es un espacio sencillo. Si ven aquí el texto va a espacio y medio, este va a espacio sencillo, o sea, seguido.
y la nota bibliográfica al pie de la página. Ven que aquí lleva el numeral superíndice y aquí hace referencia a la nota al pie de página. También tenemos la cita indirecta que podemos parafrasear. El texto original dice: el éxito parece depender de una combinación de talento y preparación. Sin embargo, cuando los psicólogos examinan de cerca a los superdotados y sus carreras, descubren que el talento innato juega un papel mucho más pequeño en la preparación. El autor Gladwell, 2008, en la página 38. Esto es un parafraseo, o sea, lo que yo interpreto de esta cita. Debo de hacerlo apropiadamente, ¿verdad? Con mis propias palabras. No puedo usar este texto y ponerle, por ejemplo, sinónimos. No, tengo que hacerlo con mis propias palabras. Siempre debo incluir el apellido del autor y el año de publicación de la obra. En algunas ocasiones, se puede incluir el número de página. Esto no quiere decir que se haya citado textualmente. Este es mi parafraseo. Yo entiendo del texto anterior que dice que Gladwell observa, resumiendo los estudios sobre los altamente exitosos, nosotros tendemos a sobreestimar el papel del talento y subestimar el de la preparación. Esas es lo que yo entiendo con mis propias palabras. Pero siempre debo de anotar quién es el autor, el año y el número de página. ¿Qué pasa si yo encuentro en una publicación un error o mi cita es demasiado extensa y yo quiero disminuirla el volumen? Bueno, esto Turavin nos permite hacerlo. Permítame un segundito. Ok, vamos a ver. Muy bien. Si encuentro un error en una cita textual, eh, debo indicarlo con esta frase en latín que significa así fue escrito. Debe de estar inmediatamente después del error. Esto es común encontrarlo en las sentencias. Ustedes no deben corregir nada que se encuentren, tienen que ponerlo tal cual encuentren la cita. Aunque se vea no muy bonito, deben ponerlo como lo encuentren. Si desean ampliar la norma de la 25.3.1.1 del libro de Manual de Turavia. Ok, eso es en cuanto a los errores. Si yo deseo omitir una parte que no es muy importante, lo puedo hacer. Si ven aquí el ejemplo, dice, bueno, el texto original es bastante amplio, pero yo puedo omitir cierta parte que no me altere la idea de la cita. Y ven que queda reducida y puede ser una cita en bloque. Entonces dice, las organizaciones internacionales se caracterizan finalmente por poseer la personalidad jurídica distinta de la de los Estados miembros, necesaria para el cumplimiento de los fines para los que fueron creadas. Si ven aquí, no son puntos suspensivos, sino que son punto, espacio, punto. Ese es el formato con que debe ser escrito. Muy bien, ahora lo ideal, bueno, es que ustedes tengan las fuentes principales
a mano. Sin embargo, si en algún momento desean citar un autor que es citado por otro autor, Turabian nos permite hacerlo. Entonces, vean el ejemplo, dice, yo tengo el libro de Jorge Enrique Romero. Jorge Enrique Romero está citando a López. Yo no tengo el libro de López. Entonces, aunque la definición o la cita o lo que vaya a poner sea de López, yo a quien debo referenciar es a Jorge Enrique Romero Pérez, porque es el libro que tengo en la mano. Entonces, mi lector va a llegar y decir, ah, bueno, Jorge Enrique Romero es el creador del régimen de autonomía constitucional de las universidades públicas. Voy a ir a ver quién es López. Entonces, el lector va y busca a López en el libro de Jorge Enrique Romero. Lo ideal sería tener a López con su libro citado, pero si no tengo la opción, puedo hacerlo de esta manera, citar un autor que es citado por otro autor. Muy bien, eso es en cuanto a citas. Ahora vamos con las notas bibliográficas, las que encontramos aquí a los pies de página. Las notas, como les dije, están al pie de la página. Deben tener sangrías o párrafo francés en la primera línea. Se utiliza el tabulador del teclado o el equivalente a 1.25 centímetros del margen izquierdo, perdón. Cada nota inicia con su número de referencia. Es un número normal, superíndice, no es como este de aquí arriba que tenemos, que es un superíndice, sino que es un número normal, del tamaño normal al texto, y se debe separar por un punto y espacio, y luego los datos de la nota. Turabian nos ofrece varios tipos de notas. Entre ellas, bueno, las formas cortas y las notas de contenido. Dentro de las notas cortas tenemos la de autor. Aquí, bueno, el ejemplo aquí es, en este caso tenemos 4 citas. La primera corresponde a Eugenio Zaffaroni con el título Manual de Derecho Penal, parte general. La segunda edición de Buenos Aires, Argentina, la editorial Ediar, el 2010 y la página 13. Yo sigo con mi texto y voy a citar luego a Carlos García Muñoz con el título Estudios de Derecho Penitenciario del España, editorial Tecnos, del año 82 y la página 103. Sigo digitando mi investigación y en mi cita textual número 5 vuelvo a citar a Zaffaroni. Esta es una forma corta de autor. Aquí, como ya en la cita 3 puse los datos de Eugenio Zaffaroni, aquí solamente repito el apellido y el número de página donde encontré la cita. Sigo con mi texto y voy a citar nuevamente a García Muñoz, pero en la página 53. Esto se puede hacer en una sola página. Luego tenemos otra forma que es la de autor título. En este caso, voy a citar a Ernesto Ginesta Lobo con el título Contratación Administrativa, publicado en San José, en la editorial Guayacán del 2010 y en la página 207. Y vuelvo a citar a Ernesto Ginesta Lobo, pero ahora con el título Los contratos de factoring y leasing financiero, de San José, Costa Rica, editorial Juritexto, del año 88 en la página 15. Vuelvo a citar a Ginesta Lobo, pero con el libro Contratación Administrativa, para hacer la diferencia de que no estoy
que estoy citando eh, no, no es de manera seguida. Entonces, la forma correcta es poner apellidos, coma y parte del título. Y la diferencia, muy importante, el número de página. Luego aquí vuelvo a citar a Ernesto Ginesta Lobo, igual los apellidos, los separo por una coma y entre comillas debo de anotar el dato del título para hacer siempre la referencia y hacer la diferencia entre uno y otro. No olvidarse del número de página, tan importante, para que el lector pueda ubicarse en el libro. También tenemos otra opción que es el uso de la abreviatura latina IBIT, que significa en el mismo lugar. En este ejemplo, yo cito a Rafael González Bayar con el título Diagnóstico del estado actual de los derechos de propiedad intelectual en Costa Rica en las áreas de biotecnología y mejoramiento genético de plantas. Publicado en San José, en la editorial de la UCR, el año 2003 y en la página 18. Vuelvo a citar a Rafael González Bayar, pero aquí no indico que es el nombre ni los apellidos, sino que utilizo el IBIT, coma, y la página 25. ¿Qué me quiere decir a mí esto? Que en el mismo lugar, sea de este diagnóstico del estado actual de los derechos de propiedad intelectual en Costa Rica, pero en la página 25 pueden encontrar esa cita. En este caso ve que viene el IBIT solo. Aquí lo que me quiere decir es que yo estoy citando a Rafael González Bayar en diagnóstico del estado actual y también en la página 25. Aquí no le anoto página porque doy a entender que es exactamente la misma página. El IBIT lo que me indica a mí es que está en el mismo lugar y está inmediatamente anterior y en la misma hoja. Ok, vamos con las notas de contenido. Estas son notas bibliográficas, ¿verdad? Esto es de todo lo que yo voy a citar dentro del texto. Las notas de contenido se usan para suministrar información adicional. Una definición, una traducción, que ustedes pongan, qué sé yo, la cita en inglés y ustedes hacen la traducción y la ponen en una nota bibliográfica. No hacen la traducción directamente en el texto. La cita la ponen tal cual encuentren. Entonces, en una nota de contenido, ustedes pueden poner la traducción de la cita, por ejemplo, podría ser o para ampliar algún término que ustedes crean importante, pero que no sea tan trascendental para el texto propiamente. Muy bien, ahora vamos a ir con unos ejemplos de cómo hacer las notas y la bibliografía en un texto. Bueno, aquí Maricruz nos pregunta, dice, ¿qué pasaría si entre las notas se encuentra otra que no pertenezca al mismo texto? ¿Se coloca el número de página o no? Bueno, vamos a devolvernos un momentito. Sí, vean, aquí si es otro texto, entonces utilizamos el IBIT es para indicarme que es exactamente en el mismo lugar. Si yo tengo a Rafael González Bayar, pero el libro que estoy citando es solamente propiedad intelectual en biotecnología, es otro título completamente aparte, entonces debo hacer la referencia bibliográfica completa. Ya no puedo usar el IBIT o podríamos usar este anterior,
que es la forma corta de autor título. No sé Maricruz, si querés me escribís ahí para ver si te quedó claro. Muy bien, ahora vamos con los ejemplos. En este caso tenemos el delito de estafa de Francisco Castillo González. Aquí, en la nota bibliográfica, que vamos a identificarla con una N, tengo que escribir el número que corresponde a la cita, punto, espacio, el nombre y los apellidos, coma, el título, que en este caso sería el delito de estafa, y entre paréntesis los datos de publicación. Aquí sería, bueno, San José, Costa Rica, la editorial Juritexto, del año 2001, en la página 25. Esto es lo que yo voy a encontrar en la nota bibliográfica. Para la bibliografía, debo invertir los apellidos, es decir, pongo Castillo González, coma Francisco, punto, el delito de estafa, publicado en San José, Costa Rica, dos puntos, editorial Juritexto del año 2001. Si ven que aquí la nota bibliográfica yo la separo por comas, cada elemento, autor, título y datos de publicación, yo los voy a separar por coma. En la bibliografía yo los separo por puntos. Este es en el caso de tener un autor. En caso de que haya más autores, debe separarse cada uno por comas. Hasta 3 autores. Aquí tenemos un ejemplo de 4 autores. Entonces aquí en la nota bibliográfica, igual ponemos número, punto, espacio, Jorge Escala y otros. Este et al significa y otros, entonces lo vamos a identificar de esta manera. El título, en este caso tenemos un subtítulo, entonces igual lo separamos por 2 puntos, título, subtítulo, y entre paréntesis los datos de publicación, y es en la página 133 donde lo estoy citando. Luego, la bibliografía, invierto los apellidos, entonces pongo Escala, coma, Jorge, y aquí sí anoto todos los autores que estén en la publicación. Eso sí, estos van con nombre, apellido, no invertidos como este primero. Solamente el primero lo voy a invertir. Y al final, entre el último y el penúltimo, lo voy a separar con un i. Anoto los datos del título y el área de publicación y el año. Aquí ven que no voy a poner el número de página porque ya en la nota bibliográfica ya la anoté. Muy bien. Si tenemos que citar un artículo de una publicación periódica, en este caso el ejemplo es de Ernesto Ginesta Lobo, que publicó el título Administración Pública Municipal Costa Rica en la revista de Ciencias Jurídicas. Aquí es importante la forma o el formato que se le da a la cita. Acuérdense en el numeral, punto, espacio, el nombre, apellidos, separo por coma los datos. En este caso, el título del artículo yo debo ponerlo entre comillas. El título de la revista debe ir en cursiva o itálica del procesador de texto que ustedes utilicen. Si en este ejemplo tenemos un número de revista, si la revista tuviera volumen, entonces yo lo escribo volumen punto 5, por ejemplo, número 135, los meses y el año. 2 puntos y el número de páginas donde estoy citando la información. Cuando hago la bibliografía,
a este artículo, debo poner apellidos, coma, nombre, em, el título del artículo, entre comillas, la revista, el título de la revista debe ir en cursiva y los datos de la publicación, volumen, si tuviera volumen, el número, meses, el año, y aquí incluyo el número de páginas que abarca el artículo, en este caso desde la 123 a la 174. ¿Qué pasa si tengo una publicación periódica pero en digital? Aquí vamos a mantener lo mismo que se hace con una publicación impresa. En la nota bibliográfica, nombre, apellidos, en este caso son dos autores, les pongo un I, separo los elementos por coma. Aquí el título va entre comillas, el título de la revista va en cursiva y los datos de la publicación, el número de página. Aquí, como es una publicación digital, yo debo incluir em, el hipervínculo de donde conseguí el material. Si ustedes consultan en si encuentran un libro y les parece interesante una cita que tiene el libro y es un texto digital, antes de citarlo, deben de comprobar que ese elemento todavía esté vigente. Hay información, en internet la información se mueve muy rápido, entonces es importante que verifiquen esta información. Y cuando ustedes eh, estén en el proceso de investigación, eh, también puede cambiar la información. Entonces, cuando publiquen o cuando entreguen el trabajo, verifican nuevamente los hipervínculos para que siempre se vaya con la información completamente actual. Tanto en la nota bibliográfica como la bibliografía se deben incluir el hipervínculo o el link que ustedes eh, al que hayan accedido recientemente. Ok, también podemos citar tesis. En este caso, bueno, la tesis es una publicación, no se debe citar como un libro porque no es un libro. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Igual mantengo el número, punto, espacio, el nombre y apellido del autor, separo por coma. En este caso, en las tesis y disertaciones, el título yo lo debo de poner en entrecomillado para hacer la diferencia de que es un texto que no es publicado a nivel comercial. Debo de indicar que es una tesis y debo de indicar el grado universitario. En este caso es una de licenciatura. Si es de maestría, doctorado o lo que sea, deben de indicarlo. em, y cuál es la profesión a la cual optó la persona. Puede ser que ustedes citen de medicina, porque estén haciendo una investigación en medicina legal o no sé, o de en biotecnología, que les salga alguna ciencias o algo así. Entonces tienen que indicar de cuál facultad es. Entonces, aquí ve, entre paréntesis tenemos tesis de licenciatura en Derecho, e indicar cuál universidad es, porque ustedes pueden citar de aquí de la Universidad de Costa Rica, pueden ir a la Universidad Nacional y ahí encontrar tesis. Entonces hay que hacer la diferencia en cuál universidad. Igual si consultan de una universidad privada, pues tienen que hacer la diferencia de cuál universidad es y la facultad a la que pertenece, además del año de publicación y el número de páginas donde estoy tomando la cita. Aquí ven que los datos de la tesis están entre paréntesis porque son los datos de la publicación, aunque no esté publicada comercialmente. Ok,
Para la bibliografía, recuerden que invertimos apellidos, coma, nombre, entre comillas, el título de la publicación, que en este caso es el derecho de garantía de los contratos de adquisición de bienes de naturaleza duradera a la luz de la Ley 7472 y su reglamento. Es una tesis de licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica, de la Facultad de Derecho del año 2014. Turabian nos limita en esta parte porque fue publicado y creado para la realidad estadounidense. En Estados Unidos se rigen por las enmiendas y la Constitución. Nosotros no, nosotros nos regimos por todos los documentos públicos que se puedan generar, ya sea del gobierno central, de ministerios, de distintos tribunales, incluso de los gobiernos locales o municipalidades. También este, es más variado los lineamientos. em, que solamente en el caso de los Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros, bueno, tenemos leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, directrices, resoluciones, opiniones consultivas, por ejemplo, las que envían a la Asamblea Legislativa y todo eso, es muchísimo más variado. Por lo tanto, lo que Turabian nos ofrece no se adapta a nuestra realidad. Por eso es que la biblioteca, en conjunto con otros profesores, eh, basándose en lo que utiliza Turabian, se hizo una norma, ¿verdad? Para aplicarla a nosotros. Este, para poder hacer una notas y bibliografía eh, de manera correcta sin que nos faltara ningún tipo de dato para ubicar el material. Por ejemplo, en los documentos públicos, en la normativa, tenemos que identificar quién es el autor. Puede ser no sé, un Ministerio de Trabajo, ahora que está con el asunto del COVID y todo eso, que esté sacando mucha em, opinión o que se le están haciendo muchas consultas, entonces genera mucho documento, entonces podemos ponerlo de ejemplo como el Ministerio de Trabajo. Si hace una circular dando lineamientos y todo eso, yo debo saber cuál es el título de esa circular eh, para poder citarlo correctamente, además de los datos de publicación, o sea, el lugar. En este caso, bueno, digamos que sería el San José, em, el Ministerio de Trabajo. Si fuera una publicación periódica, debo de anotar el nombre de la publicación periódica. Recuerden que se hace de la misma forma que si lo tuviera en, con el ejemplo anterior, que lo debo poner perdón, en cursiva. Los datos del volumen, el número, mes y el año. O si es un documento electrónico que saqué de una base de datos, pues anoto que es de una base de datos y que el URL o el DOI. El DOI es un numerito que se identifica el material para poder después ubicarlo digitalmente. Entonces, teniendo estos datos, yo ya puedo construir una, una bibliografía, una referencia bibliográfica o una nota bibliográfica para poder citar el caso de las normativas. Si ustedes desean ampliar, pueden consultar el libro en la norma 17.11. Hay mucha de esta normativa que se publica. Por ejemplo, la ley 7600. Entonces, esta la puedo publicar, la puedo referenciar o hacer la nota bibliográfica como un libro. En este caso, el autor es la Asamblea Legislativa. El título, Ley 7600, de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
Aquí ese es el, la fecha en que empiezo a regir, los datos de publicación y el año de publicación del libro. Esto hay que tener mucho cuidado porque no necesariamente la fecha en la que yo lo publico es es la fecha en la que empezó a regir. Eso hay que tener mucho cuidado. Además, la página en la que estoy citando el documento. Para la bibliografía, eh, tal vez ya han notado que es exactamente los mismos datos, solamente que aquí los separo por puntos las partes, los segmentos de la cita. Entonces, si ustedes hacen bien una nota bibliográfica al pie de página, pues van a tener bien hecha la bibliografía al final del documento. ¿Qué pasa si tengo una norma publicado en una publicación periódica? Ven que, bueno, esto antes de publicarlo de manera comercial, pues tiene que salir publicado en la Gaceta. Entonces, eh, yo quiero ponerla, aunque tengo el libro, tengo también la publicación periódica, pero quiero poner mi nota con la de la publicación periódica. Entonces, eh, el autor sigue siendo la Asamblea Legislativa, el título, entre comillas, porque recuerden que es una publicación periódica. Em, Dentro del título incluyo la fecha en la que fue publicado o que entró a regir y la fecha en la que fue publicado en la Gaceta. A veces las leyes las pueden aprobar hoy, pero se publican, por ejemplo, el viernes en la Gaceta. Entonces, esas dos fechas son importantes que las manejen y que las tomen en cuenta a la hora de hacer la nota bibliográfica y la bibliografía. Em, Como esto es una publicación periódica, ven que tiene que estar en cursiva el número de publicación y los datos de publicación del 22 de mayo del 96 en la página número 2. Em, Aquí mantenemos lo de publicación periódica y recuerden que en la bibliografía yo tengo que anotar de cuál página a cuál página em, abarca el artículo que estoy consultando. Si por el contrario ustedes consultan, por ejemplo, la base de datos de Masterlex o de Sinalevi, tienen que indicar em, eh, el hipervínculo de donde tienen la información. Bueno, en este caso seguimos con el ejemplo de la ley 7600. Em, Aquí ven que el título dice Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Aunque yo sepa que sea la 7600 y em, las otras citas estén con Ley 7600, yo debo respetar el orden de la publicación. Entonces, si ponen el número 7600 al principio, eso es lo que va a ir al inicio de mi título. Debo de respetar lo que publique la persona o la entidad. Bueno, aquí, bueno, tenemos el numeral, punto, espacio, el autor, coma, entre comillas, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, número 7600 del 2 de mayo del 96. Y aquí indico que es el artículo 3 porque es una publicación en línea. Entonces no tengo un número de página a cual hacer referencia. Si es, es un texto, por ejemplo, que el artículo 3 sean 3 párrafos y yo em,
estoy citando el párrafo 2, entonces aquí hago la diferencia, que es el artículo 3, y puedo usar la, puedo poner PARR de párrafo, punto, y pongo que es el párrafo 2 el que estoy citando. Y el link donde voy a encontrar el documento. En este caso es de Sinalevi, entonces me va a dirigir a la página del SCIJ. Aquí en la bibliografía no voy a poner cuál artículo es, ni párrafo, ni nada, nada más. Llegamos hasta el año en que fue publicada y anotamos también el hipervínculo. Hay publicaciones comerciales de leyes, códigos, todo eso. Aunque la persona haya hecho su mayor esfuerzo por publicar la ley o el código, no es una publicación propia. Entonces, a esta persona la vamos a identificar como un compilador. En este caso es el Código Penal. Todos sabemos que el Código Penal no lo hizo don Ulises Zúñiga Morales, sino que lo compiló y lo, le puso anotaciones para ampliar, ¿verdad? Su conocimiento, para que ustedes amplíen su conocimiento y todo eso, pero él no hizo el Código Penal, entonces, insisto, lo vamos a poner como compilador. Tienen que hacer la diferencia en la nota bibliográfica y en la bibliografía. En la nota bibliográfica lo que vamos a poner es COMP, punto, que es la palabra compilador, ay, olvidé y el título en cursiva, los datos de publicación entre paréntesis y el número de página que estoy citando. Aquí, en la bibliografía, vamos a poner Zúñiga Morales, coma Ulises, compilador, ahí sí desarrollamos toda la palabra compilador, el título y los datos de publicación junto con el año, pero siempre haciendo la diferencia de que no es el autor, sino que es el compilador. Eso es en cuanto a normativa, ¿verdad? Ahora vamos a ver jurisprudencia. En este caso, es muy importante el autor. Como les decía, pueden ser diferentes tribunales que hagan una sentencia o emitan una resolución. Entonces, el autor va a ser ese tribunal. El título, que es el tipo de resolución, el número de voto, la fecha y la hora. Esto es importante que siempre anoten la fecha y la hora de la jurisprudencia. También el número de expediente, el lugar, la editorial, que puede ser, qué sé yo, el tribunal de, no sé, Guanacaste, de Heredia, de San José, Goicoechea. Eh, Siempre es importante hacer la diferencia dónde fue la publicación. Si es en publicación periódica, pues entonces el nombre de la publicación, ya sea el boletín judicial o las sentencias. Si es un documento electrónico, pues deben indicar cuál base de datos consultaron o el URL o el DOI. Ok, en el caso de que ustedes citen un expediente, es importante, bueno, con este ejemplo, el número, punto, espacio, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es el autor, coma, entre comillas, dice que es el título, acción de inconstitucionalidad, voto 15.910-12 del 14 de noviembre del 2012, de las 15:39 horas.
el expediente, que es el 10-006696-0007-CO. La parte que estoy citando es la parte del considerando, porque también puede tener puedo citar el resultado. Em, entonces, aquí tengo que hacer la diferencia de cuál parte estoy tomando en cuenta o citando. Entonces, aquí estoy indicando que es en el considerando en el párrafo 3. Para la bibliografía, yo mantengo, bueno, el autor, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, acción de inconstitucionalidad, el voto, la fecha, las horas y el número de expediente. Eso porque estoy consultando directamente el expediente, ¿verdad? Si, si es otro, si estoy consultando en línea una base de datos, pues tengo que indicarlo. Si por el contrario estoy citando una jurisprudencia que se encuentra en libro, debo indicar, bueno, el número, punto, espacio, el autor, que sería la Corte de Casación, entre comillas, recurso de casación, Flores, Sandí. Ahora, la jurisprudencia lo que pone son no desarrolla el nombre completo de la persona, sino que pone las iniciales, digamos que diga M.RM, que hace referencia a alguien ahí, pero creo que es por derecho de intimidad que no se desarrolla, ahora no se desarrolla el nombre completo. En este caso, sí lo vamos a poner porque el texto que yo estoy citando sí está con los apellidos. Si por el contrario yo lo encuentro que los apellidos el nombre y apellidos no están desarrollados, pues los pongo tal cual lo encuentro. Esta es del 8 de enero de 1982, de las 15 horas, en Corte de Casación Sentencias. Es una publicación de San José, Costa Rica, de la Tipografía Nacional de 1892, en la página 4. Para la bibliografía, mantengo, bueno, el autor, el título, la fecha de publicación, las horas, donde lo encontré, y luego los datos de publicación de del libro que estoy consultando. Si voy a citar jurisprudencia de una publicación periódica como lo es el Boletín Judicial, mantengo el formato de publicación periódica, tanto para la nota como para la bibliografía. Aquí, bueno, tenemos el número, punto, espacio, Corte Suprema de Justicia, coma, perdón, abro comillas, proceso disciplinario notarial, resolución 0073-2006, del 29 de febrero del 2016, de las 10:38 horas. El boletín judicial, acuérdense que es un título de una publicación periódica, entonces lo tengo que poner en cursiva. El número de boletín judicial que estoy consultando y el año en que fue publicado en el boletín judicial. Y el número de página. Sí, en la bibliografía, bueno, ven que aquí coincide con el número porque lo que estoy citando se encuentra en solo una página. Si fueran varias páginas, entonces pongo de la 1 a la 5 en la bibliografía, ¿verdad? Luego, eso es en cuanto a ejemplos. Ok, ahora ya, bueno, ya vimos citas, ya vimos notas, vimos los ejemplos de publicaciones. Ahora, Turabian, vean, nos presenta tres opciones
para realizar o anotar la bibliografía. Aunque ustedes ven que la información que aparece en la nota y en la bibliografía es lo mismo, los lectores sí necesitan que estén ambos lados porque las notas se usan para de una manera diferente. La nota es para que yo pueda ir leyendo, veo la nota y puedo continuar con la lectura. La bibliografía, este, la bibliografía me da más información. Con las notas yo puedo ver de forma rápida una referencia en particular. Eh, la bibliografía muestra alcance de la investigación, la relación con el trabajo y también ayuda a otros lectores a usar las fuentes de información. En la mayoría de los casos, la bibliografía se debe incluir cada trabajo que yo cite. Hay excepciones que esas las pueden ver en la norma 16.2.3 del manual de Turabi. Pero bueno, aquí tenemos estas tres opciones, seleccionada por autor y comentada. Pero para no llenarlos así como de mucha información, les voy a explicar la bibliografía seleccionada, que es la más sencilla. Aquí se incluye todos los trabajos que yo cité en mi trabajo, en las notas. También, también, un segundito, bueno, aquí me preguntan qué pasa si algún documento no tiene autor o fecha. Bueno, vean, si, si no tiene autor, empiecen a dudar de de ese documento. Porque si es algo importante, eh, si es algo importante, la persona va a querer que su trabajo sea reconocido. Entonces, a no ser que sea literatura, pues íbamos a tener un trabajo anónimo. Pero si es una investigación, qué sé yo, por ejemplo, ahora que usamos que estamos en este momento desde la pandemia, si hay un autor que dice, Estados Unidos, tiene, no, por ejemplo, China fue el creador del COVID-19, de la pandemia y eso y el otro, pero no tiene autor, ¿cómo sé yo que la persona me está diciendo la verdad? Entonces, si ya un documento no tiene autor, yo sinceramente les diría que lo descarten. Sí es importante que la persona su trabajo sea reconocido, como les digo, si fuera un literatura, usted escribe un poema, un cuento, un ensayo, lo que sea, lo puede hacer de manera anónima. Pero cuando hay una investigación seria de por medio, debe de tener y ustedes tienen que empezar a dudar de ese texto si no tiene un autor reconocido. Ahora, si no tiene fecha, pues entonces se pone S.F para indicar que no tenemos fecha, pero sí tenemos todos los datos. Tenemos el autor, tenemos el título, tenemos la editorial, pero no le puedo consignar en ninguna parte del libro la fecha, entonces le pongo S.F. Pero como les digo, si no tiene autor, empiecen a dudar de esa información que recolectaron. Ok, bueno, vamos a seguir con la presentación. Ya casi terminamos. Ok, bueno, entonces les decía, les voy a explicar la bibliografía seleccionada. Aquí ustedes tienen que incluir todos los trabajos que citaron en las notas. También es importante que pongan otras bibliografías que
que no fueron citadas, pero ustedes quieren que su autor, su lector amplíe su conocimiento, entonces ustedes les pueden poner otra bibliografía que no, o sea, que ustedes consultaron, pero no citaron. Entonces esas las pueden incluir. En la bibliografía seleccionada por autor es un poquillo más complejilla, y la comentada debe incluir un resumen del libro. Entonces, por eso es que les digo que la seleccionada es como la más sencilla. La bibliografía se debe ordenar alfabéticamente. Como les digo, como les dije antes, si ustedes hacen bien la nota bibliográfica al pie de página, ya tienen bien hecha la bibliografía. Entonces, nada más es como ir copiando la nota a la bibliografía. Bueno, acordarse acomodarla alfabéticamente. Se utiliza el párrafo francés a partir de la segunda línea. Eso quiere decir que con el tabulador yo le doy un tab y sigo incluyendo todos los datos a partir de la segunda línea. Si el autor se repite, por ejemplo, en que dice Acosta, Feoli y María José, yo puedo sustituir el Acosta, Feoli y María José por un guión bajo del teclado. Eso sí, tengo que anotar título, datos de publicación y el año de, de la publicación que estoy citando. Eso lo pueden hacer, pero también pueden dejarlo completo, o sea, repetir Acosta, Feoli, María José, sociedades públicas, por ejemplo, que sea la publicación. Si la bibliografía es muy extensa, por ejemplo, en las tesis, lo que hacen es dividirla por tipos. Entonces ponen artículos de revista, igual orden alfabético por autor, este, luego libros, todos los libros que consultaron, luego tesis, todas las tesis que consultaron, sitios web, todo eso lo pueden dividir si la publicación es muy, o sea, si la bibliografía es muy, muy grande. Pueden dividir por los tipos de fuentes. Yo como un consejo les puedo decir que citar es muy importante a cada quien le gusta que le reconozcan su trabajo, ¿verdad? Entonces es muy importante citar, pero también es muy importante el aporte que ustedes pueden dar como estudiantes y como futuros autores. Entonces, si se sienten muy eh, llenos de información, de que una cita aquí y una cita allá y eso y el otro, yo como consejo, no sé qué les dirá el profesor, les diría que sí, citen y háganlo bien, pero es más importante todo lo que ustedes puedan aportar, o sea, todo el conocimiento que ustedes adquieren leyendo de todos los otros autores, transfiéralo a ese documento que les están dando como investigación o algo así. Cuando ustedes hagan la tesis, es importante que manejen todo esto y sobre todo que mantengan la ética a la hora de citar. Nosotros como biblioteca estamos siempre dispuestos a ayudarles. Ahora de manera virtual, pues les estamos dando una mano. Bueno, para los que ingresaron después, mi correo es marianela.rodríguezmarín @ucr.ac.cr para que si tienen alguna consulta o algo así, entonces me escriban. Como les digo, no estamos directamente en la biblioteca, pero nos conectamos siempre a trabajar y les podemos evacuar dudas. Vamos a ver, aquí tenemos una pregunta, dice, el formato de la página varía, por ejemplo, los márgenes.
Bueno, déjeme ver, aquí tengo el manual de Turabian, a ver qué nos dice. Mm, mm. Bueno, ve, ahorita no lo encuentro. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Si tienen más preguntas, pueden irlas anotando en el chat antes de terminar la. Vamos a ver. Eh, Ve, el formato es el mismo, el que da el procesador de texto. El tamaño de las fuentes, eso olvidé decirlo, en las notas al pie es de 10. O sea, ustedes, el tamaño que va a tener la letrita va a ser de 10. En la bibliografía se usa en 12, como en el texto. Em, los márgenes, como les digo, es estándar el que venga en el procesador de texto, pero sí, digamos, nada más respetar lo que, lo que diga la bibliografía. Sí, si tienen, bueno, dudas, pueden consultar el libro o ya saben, o me escriben y yo les puedo ampliar la información. El correo electrónico, voy a repetirlo, es marianela.rodriguezmarin@ucr.ac.cr. El Marianela va con solo una L. Ok, vamos a ver, aquí tenemos otra pregunta. En los párrafos, ¿se debe dejar sangría al inicio o no? No, vieras que en Turabian no nos dice que el texto que vaya con sangría la primera línea, solamente en el caso de las notas y la bibliografía que sí se usa el párrafo francés. Em, ok, vamos a ver, ¿tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta, muchachos, que me puedan ahí en el chat? Ok, bueno, aquí me preguntan. Sí, párrafo francés y sangría francesa es lo mismo. El tipo de letra, em, bueno, vea, normalmente se usa una letra que sea legible, em, ya sea el Times New Roman o el Arial, pero también se lo pueden definir con el profesor de ustedes, cuál es la letra que más les quede mejor. Como anécdota, una vez llegó una persona y con un impreso y utilizó negrita y además una letra cursiva, eh, entonces no se podía leer. Entonces, era complicado, ¿verdad? Si se le tuvo que decir que cambiara el tipo de letra porque eso era ilegible. Ahora, eso lo definen, ¿verdad? Ustedes con el profesor. Yo como consejo les puedo decir que, em, que utilicen el Arial o el Times New Roman. Em, ok, vamos a ver. Mm,
Bueno, aquí me dicen que ustedes tienen que hacer un trabajo, que utilizar la citación en un tipo de ensayo. La pregunta de los números deben ir al pie de la página, pero un trabajo de investigación con preguntas también se debe poner al... Bueno, buena pregunta. La verdad es que nunca había visto como que tuvieran preguntas y que tuvieran que citarlo. Si quiere me escribe, Alexa, me escribe al correo mío para ver bien, para poderle responder. Y después, si quiere, usted lo comparte con sus compañeros, porque tendría que investigar qué pasa en ese caso. Em, Muy importante, voy a enviarles un manual. eh, Nada más déjenme ver aquí. Bueno, voy a tratar de enviárselos el manual que tiene la biblioteca con ejemplos de notas y bibliografía. Es un poquitito más amplio del que yo les di aquí en la presentación, em, pero sí no se los envío directamente con la profesora Melissa. Em, Vamos a ver, Cintia, ¿cuáles párrafos te referís? Es que dice, los párrafos tienen que ir justificados. Em, Si son los del texto, en general, sí es bueno justificarlos. Los de las citas, solo en el caso de las citas en bloque, esos no van justificados, esos van en, este, con sangría francesa del lado izquierdo y del lado derecho va alineado al texto, no es centrado, ¿verdad? Bueno, les comenté que la charla se grabó, entonces sí, esto se va a compartir después con la profesora. Solo vamos a ver, necesito que me autoricen para ver si puedo sacar una captura de ustedes como cuando ingresaron. Y vamos a ver. Ok. Bueno, no me aparece la opción de compartirles el documento, pero se los voy a enviar a la profesora Melissa para que ella se los haga llegar y junto con este, con la grabación para que lo puedan ver otra vez. Bueno, eso sería de mi parte todo. Les agradezco mucho la compañía en este ratito. Le repito mi correo, marianela.rodriguezmarin@ucr.ac.cr, y Marianela es con una L, por si tienen alguna consulta con respecto a esta charla, o si se les presentan otras opciones de citación que no vimos acá. Entonces, yo les puedo ayudar con respecto a eso. De mi parte sería todo. Les agradezco mucho, la asistencia y que tengan una buena tarde.